ahí ya ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Por favor, bienvenidos a este Facebook Live. Háganme saber con sus comentarios si sí me veo, si sí me escucho o hay un tipo de retraso en el audio, si me estoy lagueando o algo por el estilo. Por favor, háganmelo saber. Estoy en 3 redes sociales. Estoy Facebook, Instagram y YouTube. Perdónenme si voy a estar así como volteando constantemente porque pues bueno, voy a estar checando obviamente sus preguntas, sus comentarios y demás que vayan surgiendo a lo largo este, del video. Ok, muy bien. Voy a dar unos pequeños minutitos. Qué gusto que estés por aquí, Fred. Cuéntenme si transmitiendo desde una plataforma, entonces ya saben que muchas veces pues hay problemillas técnicos, ¿no? Que del audio, del video, entonces espero que todos me estén escuchando perfectamente y ahorita en un par de minutitos ya vamos a dar inicio, ¿ok? Váyanme platicando de dónde me están escuchando, de dónde me están viendo, cómo les fue en su día. Vayan dejándome también sus preguntas, ¿no? Que les iré respondiendo a la referencia de los videos pasados a aquellas personas que me han parte de. Conforme voy a dando los puntos, quiero que ustedes interactúen con sus preguntas, con alguna experiencia. Obviamente no me va a dar tiempo de leer todos los comentarios, pero los que pueda ahí estaré rescatando sus experiencias, porque eso le va a dar mucho valor al contenido, ¿ok? Por aquí tenemos a... muchas gracias en Instagram, Santi. Muy bien, perfecto. Fernanda, ¿qué tal? Gracias. Se escucha bien, pero se traba. Sí, el inicio el video como que se traba. Pues como estoy transmitiendo desde 3 plataformas, pues el internet o la banda, entonces sí es un poquito muy bien. No es muy buena idea hacer los 3 lives porque obviamente son audiencias diferentes. Pero creo que pues el tema de la pareja, seas de donde seas, de la red social que seas, del país que seas, pues creo que todos como seres humanos estamos en esto, inmersos en esto del tema de la pareja. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar un minutito más para que la gente se vaya, porque muchas veces a esta hora pues la gente se vaya integrando y no tener que repetir nuevamente todo y entonces pues que todos iniciemos bien. Te pido que tengas papel y lápiz o pluma a la mano, porque estos 5 puntos, digo, no son como reglas generales o reglas impuestas de a fuerzas debe de ser esto, pero date cuenta de la relación que tienes o de las relaciones pasadas que has tenido, cuáles de estos puntos tienes o no han funcionado bien y tú mismo o tú misma te darás cuenta de qué elementos a lo mejor han hecho que tu relación, alguna sea más exitosa que otra o más sana que otra. Entonces, estos puntos te van a ayudar, ¿no? Ok, voy a ver los comentarios. Uri, ¿qué tal? Bienvenido, qué bueno que te integraste. Muy bien, perfecto, por aquí vamos bien en Facebook, en YouTube. Bien, perfecto, ahí estamos bien. Tenemos espectadores en Instagram. Ok, muy bien. Digo, decidí hacer este Facebook Live pues bueno, ya se acerca 14 de febrero, que pues obviamente a lo mejor algunos dirán que es una fecha muy comercial, de muchas cosas, pero quise abordar precisamente, pues se necesita mucha paz, mucha tranquilidad, todos sabemos de qué situación me refiero. Quiero que esta hora te quites un poquito a lo mejor esta historia en mi Instagram que precisamente por chica o ese chico siempre con esa relación que siempre están peleando y demás. Entonces, por eso surge ahí la iniciativa de Vínculos Sanos. Muy bien, bienvenida Andrea a ese Facebook Live. Repito, vayan ahí dejándome sus preguntas y pues vamos a arrancar con este tema. Recalco, estos 5 puntos no son como, no quiero que lo tomen como reglas generales o cosas que a fuerzas pues tengas 3, 4 turno por aquí si me ven voltear porque tiene que ver con la fluidez de las relaciones. No sé si les ha pasado, ya sea en una relación de pareja, en relación de trabajo, escolar, que hay personas con las que haces clic,
y otras que definitivamente por más que tú le eches ganitas, por más que a lo mejor en el momento yo sientes forzado a hacer cosas para que la otra... Vamos a hablar de otro. De hecho, es muy sano en las relaciones sontes. Aprendemos cosas. Si no existiera la pareja, digo, no es que no se pueda hacer de manera individual, pero obviamente cuando estamos en pareja vivimos cosas, experiencias que nos ayudan a nuestro crecimiento personal y a fortalecer también la relación de pareja. Desafortunadamente muchas veces se da dicen por ahí un comentario que ya no me escucho. ¿Ya no me escucho? No. Ay, por favor, ayúdame. Jocelyn, dices que no me escuchas. Ok. Les comentaba que tienen este miedo al cambio, ¿no? Tienen este miedo de salir de esta zona de lo conocido y no se arriesgan. El estar en una pareja, y más cuando te estás con esa persona, que todo fluye bien, que hay cosas, pues los problemas es decir, que las cosas son muy difíciles y demás. O sea, tampoco espero que se caiga en una situación de perfeccionismo, porque sabemos que no hay ninguna relación de personas perfectas en este mundo. Pero un primer elemento sí es que haya esta fluidez. ¿Qué pasa cuando no hay esta fluidez? Que cuando a lo mejor empiezan, cuando tú vas en contra de tu esencia, porque todos tenemos una esencia, una personalidad, algo que nos distingue de las demás personas, cuando empezamos a cambiar persona esté a gusto, y ahí ya no está tan padre ese tipo de relaciones. Y muchas parejas están en esta situación, me ha tocado ver el conflicto, que ceden por algo que sí es importante. Bienvenida, Alex, Instagram, perfecto, qué bueno que te nos unes. Sí, no creo que sea tan sano. Yo cuando les llego a preguntar, oye, pero a ver, si ya dejaste de hacer esto, si no estás a gusto en tal cosa, ¿por qué sigues en esta relación? Muchos entonces cuando se rompe eso de la función, de la fluidez, es cuando empiezan, incluso, fíjense, nos podemos enganchar, nos podemos permanecer en una relación de pareja hablando de la fluidez porque las cosas marchan bien, o por el contrario, hay relaciones que permanecen mucho tiempo pese a que haya conflictos, porque es el conflicto lo que los mantiene en las relaciones de pareja. No sé si les ha pasado que conozcan o ustedes han estado en una relación que puede que está muy, muy insana, muy tóxica, como dicen por el día de hoy, la relación, pero ahí están. Y por fuera diría uno, pues, ¿por qué están ahí? Si se llevan tan mal, si siempre están peleando, si siempre hay violencia y demás. El estar en esta, se pueden generar vínculos negativos. No nada más el vínculo puede ser positivo, puede ser negativo, y desde ahí también nos enganchamos en las relaciones. Y como no queremos experimentar esta soledad, es cuando viene el problema, porque preferimos quedarnos aquí en esta relación insana de muchos años a experimentar esta soledad, porque no sabemos qué hacer con nuestra soledad, no sabemos lidiar con nuestros vacíos, con nuestras dependencias, con nuestros apegos, y entonces eso nos hace que nos enganchemos. Preferimos, y va a ser un poco raro, pero es verdad, preferimos incluso hasta es que es extraño hasta cuando discutíamos o las peleas. Entonces también hay maneras de cómo se puede generar un vínculo negativo. ¿Ok? Eso es respecto al primer punto. Voy a hacer una pequeña pausa para escuchar sus preguntas si hasta ahorita voy bien. Si tienen alguna duda, voy a checar rápidamente las redes. Mira, ya se integró Cecilia ahí aquí en YouTube. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Sus temas son de interés importantes, me ayudan mucho. Por momentos se está cortando. Sí, les comentaba que esta es la primera vez que hago una transmisión en 3 redes. Pues el internet, la banda ancha, hace un triple esfuerzo para poder llevar el contenido, la transmisión, y por eso se corta, hay pequeños lagueos. Al finalizar el video, pues bueno, obviamente va a estar en mis redes sociales y lo van a poder, me han estado siguiendo en mis lives, lo hago nada más en una plataforma, ya sea Facebook, YouTube y ya, y por eso no hay este problema, pero como estoy transmitiendo con 3, sí es un poquito complicado. Fíjense, vamos aquí con los comentarios rápidamente. Alguna vez me dijeron que sí se deben modificar algunas cosas de nosotros. No sé, tal vez por respeto o algo así. Sí, es cierto. De hecho, este segundo punto que voy a hablar tiene que ver con eso. Contestando un poco esta pregunta que nos comparten en Facebook. Todo es depende. Sí, obviamente no es que, por ejemplo, que estás en un... Hay cosas que se pueden como moldear. Sabemos que al estar en una relación de pareja nos estamos encontrando con una persona totalmente diferente a nosotros. Y ya es mejor
son más donde debes evaluar si realmente estás con una persona correcta, ¿no? Porque tampoco se trata de perder tu esencia y convertirte proyectando o lo que muestras y no realmente. Ok, muy bien, vamos por ahí. ¿Quién más? Ya se conectaron más personitas en Instagram. Muy bien. Aquí, ¿cómo vamos en YouTube? Entonces debemos de trabajar con nuestros apegos y no solamente en la pareja. Entonces, si tú tiendes a ser una persona que tiende a pegarse mucho a las relaciones o a las cosas, es trabajar sobre estos apegos. Muy bien. Ya se integró Jackie en Instagram. Muy bien, perfecto, qué bueno. Bienvenida. Ya también se integró Úrsula por este lado. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda de este primer punto que les acabo de dar o todo está bien? Ya continuamos. Ok. ¿Qué tiene que ver un poco con ese comentario que yo les... no. Que sean naturalezas compatibles. De pareja, las relaciones fluyen más cuando tienen cosas en común. Y aquí creo que sí prestes atención y evalúes tanto el estar en una relación de pareja. Todo cuenta. Muchas relaciones me ha tocado ver que no funcionan no tanto por falta de amor, sino por el tema de que a lo mejor sus maneras de ser, de pensar, su educación, religión, posición económica, todo, la verdad, la fitness, que le gusta a lo mejor la caminata, los paseos por campo y demás situaciones, ¿no? Y por otro lado tenemos un chico que a lo mejor le gusta más la fiesta, el estar, porque me ha tocado ver, pero pues sí, es obviamente no hay un punto intermedio, ¿no? Quizá aquí lo que se pueda, lo mismo, alguien que conozca de géneros, después va a decir, pues está bien, qué padre, ¿no? Y no nos vamos a sentir escuchados. Entonces el segundo paso tiene que ver con esta cuestión de que sean muy... o la mayor parte que sean compatibles, que tengan cosas en común. Fíjense, yo les digo del bailar como muy pegadito, ¿no? Pero allá se baila así, o sea, no se ve ni con morbo, ni con algo de, ay, oye, ¿qué onda? Porque es baila así. Es horrible. Entonces, es lo que les comentaba. La parte de que religión, gustos, cultura, cuando esto no se da. No es imposible, porque he visto parejas, caigo en esta cuenta de no, la cosa no funciona. Y al inicio, si bien esto funciona, que la persona se dice, es que bueno, lo hago porque lo quiero, para que llevarnos bien y demás, a la frustración, de enojo, porque no estamos siendo quien nosotros somos, ¿no? Y entonces esto se empieza a convertir en ataques hacia la pareja, empezamos a perder nuestra esencia, nos empezamos a sentir desmotivados, ya no nos sentimos nosotros, sentimos que dejamos de ser quien éramos por darle gusto a la otra persona. Ya es cuando empieza lo disfuncional de todo este asunto del que sean personas diferentes, ¿no? Creo que hay que mantener la balanza, o sea, es aprender a sumar y a restar. Pero cuando hay más cosas que restar, cuando a lo mejor tu pareja te pide que dejes tus gustos, tus hábitos, tu trabajo, tu escuela, tu forma de vestir, o que incluso tú lo cambias, porque no siempre es que la otra persona se lo pida directamente, hay casos donde sí. ¿En quién eres? ¿En qué te conviertes cuando es eso? ¿No? Entonces ahí es donde empieza lo disfuncional de ser personas o esencias totalmente diferentes. Si repito, no vamos a encontrar un 10 perfecto, que 10 y 10 siempre coincidamos en todo y todo sea felicidad, porque también creo que es un poco aburrido. Bueno, no aburrido, pero por ejemplo, pues sí, a veces el que la otra persona tenga cosas diferentes a mí, hace más enriquecedora la relación. Si tenemos un 100 de 100, híjole, creo que va a haber un punto donde nos vamos a cansar de siempre estar en lo mismo y caer en la monotonía, que es algunas relaciones caen en esto. Entonces creo que sí es importante en este segundo punto, ya para terminar, que de las cosas, que pese más el lado de las cosas en las que sí funcionan, en las que sí compaginan, en las que sí se llevan bien, en las que no lo hacen. Si son 8 que sí se llevan bien y 2 que tienen diferencias, no pasa nada. Pero si son 2 donde sí coinciden y 8 donde no aceptan cómo es el otro, híjole, creo que sí es importante evaluar en el lugar en donde estás. Repito,
No porque a lo mejor este punto no esté en tu relación, ya te espantes y ya quieres terminar tu pareja. No, repito, son 5 puntos. Vamos en el número 2. Como les dije al inicio, por lo menos que tengas 3 de 5, 4 de 5. Si tienes 1 o 2, yo te invito a que trabajes en tu relación de pareja para llegar al 3. Si estás en sociales, por favor ayúdenme eso. La verdad, seguramente lo escuchan mucho, pero esto del marketing, de lo digital, sí ayuda muchísimo por la cuestión de la logística, el compartir los contenidos, el suscribirse, el darle like. Sí, créanme, es como muy obvio. Seguramente ustedes ven en YouTube que muchas personas dicen, dale like a mi contenido, suscríbete. Pues efectivamente eso sí ayuda a crecer a nosotros como generadores de contenido para seguir desarrollando más. Fíjense, se integra Gabriela, Jocelyn. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gaby, ¿creen? Sí, claro, hay distintos tipos de violencia, es muy tipos. Incluso la indiferencia, el castigo es un tipo de violencia. Que hay una pregunta. ¿Es verdad que para ser felices en pareja se tiene que hacer sacrificios por ambas partes? Híjole, de entrada de la palabra, yo tengo mucho ruido cuando dice con sacrificio. Es como sacrificio. Se trata de tú dar. Si tu pate o esta chava no se moleste, ¿no? Híjole, ahí estás. El amor no tiene que ver con el sacrificio. Hay ideas que se nos inculcan desde niños en cualquier tema. Y respecto al amor, es eso: que el amor es sacrificio. No sé quién inventó esto, de qué tiene que ver el amor con sacrificar. No, el amor no tiene nada que ver con eso. Vamos. Si ustedes me dejan en los comentarios si quieren que hagamos un live respecto a esto de los mitos y realidades acerca de lo que es el amor sano, porque muchas cuestiones que nos suceden en pareja tienen que ver también por esta... Ay, perdónenme que anda pasando el tamalero. Déjenme sus comentarios si quieren que hablemos acerca de estos mitos y realidades de lo que es el amor. Hay muchas cuestiones respecto a esto que es importante también analizar. Ok, por ahí otra pregunta. En Instagram, ¿cómo estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Instagram, voy a ver YouTube. No, creo que pues sí, es un tema muy interesante de los tipos de violencia. Sí, hay que quedan como al aire, vacíos, ¿no? Que, el aprender a esta entrada, o por lo menos cuando a mí me pasa, cuando está tan padre ahí. Creo que si estás, no está tan padre. Repito, a lo mejor me gusta a mí el fútbol, no sé, las películas de amor, ¿no? Pero a mi pareja le gustan. Y pues ok, lo hago, porque sé que en algún momento ella va a ver a lo mejor anime conmigo, que haya este sentimiento de que lo que yo salgo a cambio, híjole, ahí está el gran... ¿Cuál es el siguiente punto? Tengo varios aquí anotados. Ok, esto ya lo abordamos. Importante. Ok, aquí hay otra pregunta. Podamos un consejo, nos va a dar, entendemos, ¿no? Una persona que sepamos también nosotros escuchar y entender, porque también esto es bidireccional, no nada más de mí, de escúchame y yo no te escucho. En las buenas, en las malas y en las peores. Que falta mucho la cultura de ver por un nosotros. Regularmente siempre nada más se nos ha inculcado esto del yo, y pues no. Entonces es muy importante que incluso, ¿no? Algunas parejas me ha tocado ver que el conflicto se debe a eso. Que hay estos temores de, es que si me abro, es que qué tal si hago tal cosa, es que me da miedo cambiar, dejar de ser quien soy. O sea, una persona que está mucho en su yo, pues también hay cuestiones que trabajar. Este aspecto de la complicidad tiene que ver también con la parte de un proyecto, ¿no? Dependiendo obviamente la edad que tengas, pues este punto se puede vivir de una manera diferente. A lo mejor cuando ibas en la secundaria, en la prepa, buscabas a alguien que sí, a lo mejor te acompañara, que hiciera. Si realmente a mayores veces buscamos cosas en generales, repito, o hay personas que desde chico a muy temprana edad pues ya saben identificar lo que quieren, sepan. Pero a mayor madurez, a mayor edad, pues ya se concreta más. O sea, buscamos personas con quien proyectar un futuro, con quien construir algo. Y ahí tiene que ver la parte de la complicidad, ¿no? Del poder tener esas personas de aventura, ¿no? Que te diga sí a las cosas, que se atreva, que rompa esta parte de la monotonía, que aunque tenga miedos y demás situaciones, que se aviente a hacer cosas contigo. Y aquí un elemento importante es tener un proyecto de vida como pareja. Hay 3 esferas
de una relación de pareja que permiten que esto funcione bien. Una es el área de la pasión y el área del proyecto de vida. Dentro de la complicidad tiene que ver este proyecto de vida, a saber dónde va dirigida la relación, ¿no? Que tiene que ver un poco al segundo punto de tener cosas en común. Como les ponía yo el ejemplo de esta pareja de la que se dedica al campo, sería muy difícil que sean cómplices, que puedan disfrutar de cosas juntos o que te puedan tener un proyecto de vida, porque a lo mejor entre la chica quiera dedicarse, tener un buen cuerpo, tener una vida saludable y demás, a lo mejor otro chico está trabajando en otras cosas. Entonces, desde ahí, hablar de lo disfuncional, no me gusta decir lo negativo, de lo disfuncional. Okay. Interesante, fíjense. Aquí voy a decir un punto que a lo mejor va a ser un poco incongruente con lo que dije ahorita. Dentro de la complicidad también debe haber individualidad. Así es. O sea, seguramente muchos de ustedes tendrán la idea de que una relación así, hay otros donde hay que saber estar de esta manera, ¿no? Ambas movimientos son importantes para mantener una sana relación de pareja. Y muchas veces se cae en esta complacencia, ¿no? Que se pierde, ¿no? Se pierde cuál es la esencia de uno del otro, ya no se sabe quién es quién, ya. Entonces es importante que estar en una relación de pareja, ambas dicen, es que, o sea, si yo tengo mis cosas aparte, no es malo, no es para la relación de pareja, no es, no es sano porque obviamente debe haber este balance de las cosas del proyecto de vida, ¿ok? O sea, obviamente tener sus espacios, ¿no? Y claro, darse ese respeto dentro de las relaciones de pareja. Otro inconveniente dentro de esta situación es cuando no hay un proyecto de vida. Me ha tocado ver que muchos conflictos en las relaciones de pareja se deben a que son lo que yo llamo los novios eternos, ¿no? Que ya llevan 5, 10, 15, 20 años, bueno, a lo mejor ya estoy exagerando, ¿no? Y no hay como un proyecto, no hay esto de, pues, ¿hacia dónde va esto? ¿No? Entonces, hay un término en terapia gestal que tiene que ver con esto, que tiene que ver mucho con la confluencia. ¿Qué es esto? Que estamos, no, o sea, hay que aprender también a aislarnos, hay que también aprender a separarnos. Entonces, algo disfuncional respecto a este punto de la complicidad es cuando no hay como un proyecto en común. Si bien es cierto al inicio sí está agradable pasar tiempo juntos, ciertas actividades, pero lo ideal es que sí haya como un proyecto de vida juntos. ¿Ok? Eso es respecto al punto número 3. Nuevamente voy a hacer una pequeña pausa para checar las redes sociales. A ver, ya se integraron más personas y más preguntas. A ver, ya se integró María Medina. ¿Qué tal? Bienvenida, amiga. Bienvenida. Ay, perdón. A ver, ¿es cierto que siempre uno de los dos debe ceder en todo lo que quiera la pareja? O sea, uno más dócil que otro. El DVD, o sea, si a ti te nace hacerlo, ok, estoy de acuerdo. Pero si lo haces desde el DVD para mantener a tu pareja, híjole, no sé. Es importante, imaginemos que una relación es como una casa. Suficientes que la sostengan, pues se va a venir abajo. Si tú nada más estás haciendo las cosas para que esa relación funcione, pues no. Debo de, yo quiero, ¿no? Es que debo ir con su familia, si no se enoja. Es que debo de dormirme a la hora que esa persona se dieron porque si no se enoja. O sea, no. Cuando estás en esta parte, es pasar del deber al yo querer. ¿Ok? Muchas gracias por tu pregunta, María. Gabriel es generado de violencias que siempre han existido. Un ejemplo son nuestras abuelas, un sinfín de historias de maltrato en nombre del amor. Sí, bueno, híjole, es que aquí hay otra situación aquí del contexto cultural y de historia respecto al amor. No se estilaba mucho para poder compartir con todo esto que le estoy diciendo. Se tenía más como fines, propósitos de supervivencia. Fíjense, desde ahí el concepto que antes se tenía, seguir con el día de hoy se tienen, y el concepto de pareja se ha ido transformando a lo largo de los años, incluso también del amor, ¿no? Entonces, incluso varias culturas tienen sus estilos como de pareja, y entonces, fíjense, no me acuerdo en qué país estaba leyendo la otra vez, donde está permitido incluso
tener varias parejas. No está mal visto. Aquí obviamente tener varias parejas está mal visto, porque culturalmente es de nada más debes de tener una. Entonces, el concepto de pareja es eso, es una construcción, todo lo que somos, todo lo que vivimos el día de hoy es una construcción sociocultural, ¿no? El día de hoy le damos el peso o vemos la pareja como la vemos porque así se nos ha enseñado. Y volvemos al punto, estas ideas son las que nuevamente obstruyen el que podamos tener una buena relación de pareja. ¿Ok? Por aquí deben de haber acuerdos sanos. Es lo que sí, claro. Fíjense. Otro punto muy importante que tocan, los acuerdos, si debe haber ciertas cosas, pues no, cuando se está en una relación de pareja, estamos con una mentalidad, un universo totalmente ajeno a nosotros y sí es importante el generar estos acuerdos, porque si no muchas veces se dan estas falsas expectativas de dar por hecho que como yo lo doy o como yo soy, espero que la otra persona también lo sea y pues no, todos somos diferentes. Muy bien. Por aquí otra... ¿qué se puede hacer cuando nuestros hijos absorben todo nuestro tiempo y no pasamos tiempo juntos? Ok, sí, el tener... aquí hay otra pregunta en Instagram. Voy a contestar rápidamente esta de Facebook. Sí, claro, cuando estamos en una relación de pareja, ya cuando la pareja va pasando por etapas. Cuando se tienen hijos, yo algo que recomiendo y más cuando son pequeños, pues es calendarizar estas salidas. No hay que dejar por nada del mundo la pareja, porque si no las cosas se enfrían. Muchas veces se comete este error de, ya somos pareja eterno y ya solito mágicamente va a crecer. No, el amor hay que irlo trabajando. Muy vista. Újule. Pues ahí primeramente pregúntate si tú quieres una persona egoísta, que nada más que practique el famoso yo. Como yo les comentaba al inicio, la relación debe de haber fluir, de ver yo por personas, mi pareja es egoísta y yo sigo dando, yo recibiendo, yo quiero quedar, dar. Muchas veces esto se pasa de que en algún momento esa persona por el obra del Espíritu Santo va a dejar de hacer lo que hace y le va a llegar la iluminación a su vida y va a dejar de hacer las cosas. No, o sea, si ya lleva 5 años pidiéndole a una persona que ciértate de en qué lugar estás en la pareja. Muy bien, ok, vamos a ver, nada más voy a revisar rápidamente YouTube cómo estamos por aquí. Muy bien, no hay ninguna pregunta de este lado. Muy bien, vamos con el número 4. Ok. Perfecto. Un cuarto punto tiene que ver con la confianza. Sabemos que la confianza es un pilar muy importante en cualquier tipo de pareja. Y seguramente tú me estarás preguntando, Iván, ¿qué quieres decir la confianza? Yo este tema de la confianza lo denomino o lo podría como conceptualizar en el sentido de tener esa certeza o lo más posible de saber que la otra persona me pareja a que yo me sienta bien. ¿No? Entonces eso tiene que ver con la confianza, que es muy importante en una relación de pareja. Muchas veces las personas se viven con este miedo, ¿no? De ¿y qué tal si no funciona? Y entonces no de pareja es aceptar dos lados de una moneda. El amor por un lado y las problemáticas, pues no estamos acostumbrados a vivir en el dolor y pues muchas veces por eso no nos involucramos. Hay una frase que me gusta por ahí que alguna vez vi que dice, muchas veces no le tememos porque la pareja hizo algo o alguna situación que haya generado esta desconfianza, sino que pues yo traigo heridas y si a lo mejor en una relación pasada me traicionaron o yo traicioné, pues obviamente esto va a generalizar la parte de la desconfianza hacia mi pareja. Y creo que con alguien que a lo mejor te dice, oye, voy a irme a trabajar, seguramente no voy a trabajar, seguramente se va a irse a ver con unas chavas o seguramente va a ir a ver unos chavos, lo que sea, o sea, la confianza es un tema de elección, o se confía o no se confía. No hay, como dicen por ahí, no hay embarazadas a medias, ¿no? Es la parte respecto a yo confío. Aquí es importante que tú analices en este punto si ya en tu relación ha habido situaciones que han roto esta confianza, es importante que las trabajen, porque si no es como una herida que no se sana, ¿no? Si no, ¿qué pasa con una herida si no le das el tratamiento adecuado? Se infecta, puede irse a otras zonas del cuerpo, a perjudicarte de diferentes maneras. Entonces, cuando hay una situación de desconfianza, sí es importante que lo abras
con tu pareja, porque muchas veces, y aquí ya es el otro lado, el disfuncional, la desconfianza tiende mucho a generar un sentimiento de miedo, y el miedo es el cáncer de las relaciones de pareja. Se convierte en agresiva, a la defensiva, porque hay este miedo de que mi pareja me traicione, me abandone, me engañe, me rechace, me deje, me abandone, lo que sea. Y entonces el miedo nos hace actuar, actuamos desde el enojo, pero a raíz del miedo, ¿no? De hecho, hay muchas veces que algunas personas que tienen muchos conflictos en sus relaciones, que defensa. Es un mecanismo de defensa porque no quiero que mi pareja me agreda, me ataque y entonces yo me muestro frío, distante, enojado, ¿no? Y repito, es un mecanismo de enemigo o a una persona incluso a hacer daño, pues ya no está tan padre. Si tú en tu relación de pareja ya no confías, por eso, que sea un tema personal, repito, pasan años, ¿no? Y sigue con esta parte de la desconfianza. Todos conocemos nuestros límites, sabemos qué cosas podemos perdonar, qué cosas a lo mejor pues definitivamente está más allá de nuestros límites, y creo que por una cuestión de amor propio y de respeto hacia nosotros, ya no tanto hacia la otra persona, aprender a decir no puedo, de desconfianza, ¿no? La confianza, repito, es un ingrediente muy importante en las relaciones de pareja. Si no hay confianza, no se puede dar todos estos puntos. No puedo hacer planes o abrirme con alguien con el que no confío porque temo que a lo mejor me va a etiquetar, me va a juzgar, me va a evaluar. Entonces, ahí es muy importante. Algo disfuncional también en este tema de la desconfianza es ¿qué les iba a comentar? Pues bueno, cuando se han tenido varias conductas desleales de la otra persona, pues eso tarde o temprano termina rompiendo la confianza en nosotros y en la relación de pareja. Entonces, si tú estás en una relación donde ha habido constantes eventos que han roto, que han quebrantado esta confianza y además no se ha hecho nada al respecto, pues creo que es muy importante la comunicación, arreglar estas situaciones, porque como mencioné al inicio, todo suma, todo cuenta. Y a lo mejor aunque tú digas, eso ya pasó así, incluso triste, malo, tóxico, porque obviamente ya tienes muchas cosas cargadas. Entonces, ahora, si también estás con una persona que constantemente ha defraudado constantemente tu confianza, porque muchas veces veo que mi pareja sea infiel, que mi pues llega siga este tipo de situaciones de conflictos, si hagas algo, eres parte de. Aquí no hay ni víctimas ni victimas, es algo muy ese problema. No nada más es él o ella. Entonces, este background de qué cosas, qué fue tu responsabilidad en las relaciones de pareja y qué fue definitivamente de la otra persona. Muy bien, este es el número 4. Les voy a ir ahora a Facebook. Comente. En mi experiencia como terapeuta he visto ambos lados de la moneda. Parejas que a lo mejor llegan con esta relación se han ido perdiendo y original, estamos de acuerdo, pues ya deja de ser funcional. Sí se puede. O por el otro lado, también he visto, como les comentaba ahorita, ¿no? Parejas que ya van intentándolo y pues no, y pues hay veces que ya se rompe y ya no hay más, ¿no? O sea, hay personas que sí tienen esta facilidad, si lo queremos ver, de poder y se pueden tener momentos de pareja. Eso también es muy importante por la cuestión de los hijos, de este acompañamiento terapéutico de la crianza. ¿Qué se puede hacer cuando nuestros hijos absorben todo nuestro tiempo y no pasamos a ese lado? Respondí. También es muy cansado. Tú siempre es cosa de dos, no de uno. Aquí una observación importante. Si tú estás aceptando que se siente culpable de eso, o número 2, aceptas la culpa para seguir manteniendo esa relación de confianza, esa relación de pareja, perdón, porque temes que si tú haces algo, te marcas límites a la otra persona, él o ella se va a ir. Entonces date cuenta desde donde tú eliges la culpa es de lo que hace. Me ha tocado ver en pareja que muchas personas, a lo mejor uno de los dos siempre termina asumiendo la culpa, sea o no, y esto a lo largo lleva a que la otra persona se quite responsabilidad, porque él dentro de su cabeza piensa que la otra persona es la única responsable y dice, no, yo no hice nada, o sea, sí le pegué, pero fue porque me provocó y lo que sea, y no se dan cuenta. Entonces, al hacer muchas veces es igual, dar mucho de algo también es malo porque le quitas responsabilidad a la otra persona. Muy bien. Ok, vamos, otra preguntita por ahí. ¿Cómo vamos? ¿Sí me escucho bien? Déjenme ver si
Vamos a revisar la última de Facebook, YouTube, Instagram. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos ya con el último punto. Muy bien, déjame checarlo aquí. Ok. Bien, este último punto creo que engloba mucho todos los puntos anteriores. Yo le denomino el bienestar del otro pese a todo. O sea, estar en una relación de pareja tiene que ver con ver siempre con este bienestar. Yo les comentaba hace unos momentos que culturalmente se nos ha enseñado, a lo mejor malamente, que es de nada más ver yo, qué es lo que puedo obtener de tal cosa, yo qué es lo que puedo hacer o de qué me va a beneficiar eso. Hay mucho esto en el tema de la pareja, de el que la otra persona me haga feliz, es que él o ella me hace feliz, es que él o ella tal cosa. El bienestar en una relación de pareja tiene que ver, yo cuando hablo de este punto lo comparo con la relación que tienen los padres, no les dan porque, ay, te doy algo. Y eso es algo que falta esta cultura mucho en las relaciones de pareja. Es importante tener, y repito, esto es algo que conforme el tiempo se va aprendiendo, es una, digamos, una habilidad que vamos aprendiendo a lo largo conforme vamos teniendo nuestras relaciones de pareja, aprender bien por el otro. Creo que pasamos por etapas, a lo mejor al inicio sí es el de, ay, qué bonito, el enamoramiento, y y está padre, pero creo que después del enamoramiento viene el amor. Son tres etapas como principales después del enamoramiento. El enamoramiento tiene que ver con la primer paso. La fase es el enamoramiento, donde idealizamos de nuestros vacíos, proyectamos nuestras carencias o necesidades y vemos a ese príncipe o esa princesa. La segunda fase tiene que ver con sus cualidades, con sus defectos, y aún así, decidimos, porque es una elección, estar con alguien es con este bienestar. O sea, ya no se busca tanto recibir por ella, por él al trabajo, cosas que hace sentir bien. No sé si les ha pasado que hay esta sensación de satisfacción cuando damos y te llena la esencia el hacer algo por otra persona, ¿no? Ya no se trata nada más de yo, es de ver por la otra persona, porque sabemos que la otra persona también va a hacer lo mismo por mí, va a hacer cosas que estén enfocadas a mi bienestar, a mi salud, no va a estar pensando en cosas de a ver en qué manera me va a perjudicar, o sea, no, y entonces tiene que ver con esta parte del bienestar. Muchas veces tiene que ver con lo disfuncional que me ha tocado ver en las parejas, es que mientras que él o ella no haga eso, yo por qué debo de cambiar, yo porque sí debo de hacer quien haga las cosas. Un primer paso en las relaciones para mejorar una relación de pareja es sí aprender a ceder y hacer esperando, y no va a resultar nada de esa relación, porque siempre van a estar esperando a ver qué recibir o que el otro haga o no haga, o que cambie la otra persona y no. Yo siempre he mencionado que el mismo esfuerzo y trabajo corazón. Ahorita creo que por esta situación que estamos atravesando, pues lo estamos haciendo más, pero creo que falta mucho ver eso, ver el cuidado por la otra persona y poder bienes materiales, económicos y demás, y ver, conectar realmente en esencia, ¿no?, con la otra persona, porque créanme que estar en una relación de pareja pues es muy agradable, es muy bonito, cuando es llevado de una manera agradable. Muchas veces yo hablaba en un video, ¿no?, que gente que llega y me dice, Iván, es que ya no voy a creer en el amor, ya no voy a estar en una relación de pareja. El problema no es el amor, el problema son ustedes, el problema son cómo llevan sus relaciones de pareja, lo que hacen dentro de. Sabemos que estar en una relación de pareja muchas veces puede despertarnos muchos miedos, muchas inseguridades, mucha incertidumbre, pero vale la pena. Creo que vale la pena al haber vivido esas experiencias porque nos ayudan también a nuestro crecimiento personal. Si el día de hoy no hubieras vivido eso que has vivido hasta hoy, no estarías donde estás, ¿no? Muchas veces es que ¿por qué, Iván, me pasó esto? ¿Por qué siempre me dejar con personas que te hagan sentir vacía, que te hagan hacer cosas? Entonces aprendan a trabajar en sus relaciones de pareja. Y como les comentaba, pues bueno, estos son hasta ahorita ya, pues ya vamos serían los 5 puntos. Repito, no son como
recetas de comida, digo, son como puntos muy generales, pero creo que sí es importante. Analízate, no sé si hiciste tu listita ahorita o date cuenta de haz ejercicio de reflexión de cómo han sido tus relaciones, la balanza se vaya inclinada más a las cosas positivas de la relación y no tantas a las negativas. Y yo los invito a que realmente lo trabajen esto en terapia. Y lo que les comentaba al inicio, si bien es cierto que el amor es importante, no es suficiente. De estar en una relación de pareja y demás, pero no se nos enseña el cómo. Yo siempre he comparado el estar en una relación de pareja con cocinar. ¿Qué ingredientes lleva eso? De nada te sirve que tengas las grandes intenciones. El resultado va a ser todo un caos. O por el otro lado, ¿no? Puede que a lo mejor sigas la receta al pie de la letra, pero forzado por mantener, ay, voy a hacer el desayuno a mi pareja porque quiere, ¿no? Entonces, o sea, puede que a lo mejor te salga súper perfecto esa comida, pero lo hiciste no tanto porque querías, lo hacías para más por obligación, para que la otra persona estaría conforme. Entonces, hay que trabajar en las relaciones de pareja. Déjenme sus comentarios, estoy próximamente por abrir, así como hacer más organizado, cómo llevar tus finanzas y lo que sea. Voy a empezar a hacer pequeños lives directamente con ustedes para trabajar esto, ¿no? De cómo estar en una relación de pareja. Ya no estando como terapia, sino es ya darles herramientas como más específicas de qué cosas hay que hacer en sus relaciones de pareja. Y lo abro porque obviamente cada pareja es diferente. Lo que te puede ayudar a lo mejor no es lo mismo que otras parejas u otra persona pueda necesitar. Entonces, déjenme sus comentarios si les gustaría este tipo de contenido, estos tipos de lives. Y vamos a ver por aquí. El recíproco. Lo que no das, te lo quitas, efectivamente. Excelente plática, muchas gracias por compartirlas. Al contrario, gracias a ustedes por escucharme y repito, también por compartir. Sí, sí, te culpan y te ponen evidencia hasta que te hacen pasar por loca. Sal corriendo, sí, claro. Híjole, creo que también, repito, hay que analizar, ¿no? También es muy cansado estar con alguien que te culpa de todo y aunque no tengas la culpa, ya lo leí. Muy bien, por aquí otros comentarios. Ok, perfecto. Pues ya vamos a ir finalizando este live. Tengo promociones, yo les comentaba en el live o de pareja iniciar en tu proceso de bienestar y de crecimiento personal. Esta es la buena oportunidad para poder comenzar con esto, con este descuento que es si eres nuevo usuario. Si ya eres alguien que está tomando proceso conmigo, también hay promociones para ustedes. Hay los integro. Voy a copiar esto de aquí, permítanme. Mira, lo voy a poner aquí. ¿Dónde está? Perfecto. Aquí. Y YouTube como Vínculos Sanos, ¿ok? Ahí está la información respecto a los costos. Aleluya, ¿qué tal? Bienvenida. La información que les estaba comentando. Partes. Denme un segundito. Bueno, ahí está, porque no sé por qué, pero me marca, no me deja postearlo en YouTube. Pero ahí está los descuentos. Les comentaba, si es importante, sin alguna duda respecto a este tema o lo que sea, ahí ya está en mis redes sociales, WhatsApp, Instagram, YouTube, lo que sea, ahí me pueden seguir. Muy bien, pues bueno, ya vamos a ir cerrando. La verdad, muchísimas gracias a todas las personitas que se conectaron, ¿no? Estaré haciendo en lo posible más. Gracias por compartirlo con nosotros, maestro Iván. Muchísimas gracias, vale, por haberlo visto. Muchísimas gracias a todos, cada uno por darse este tiempito. Y pues bueno, ya no tengo nada más que decir. Que pasen excelente noche. Espero que hayan disfrutado este pequeño live y nos estamos viendo hasta la próxima. ¿Ok? Cuídense.